Queridos jóvenes, buenas tardes. Espero que le estén pasando muy bien este domingo. Quisiera comentarles algunas cosas antes de pasar a la realización de sus actividades correspondientes a la segunda entrega del ensayo. En esta primera entrega, las instrucciones que se dieron con el video pasado era que en esta primera presentación ustedes iban a ubicar un tema de estudio, pero referente al modelo neoliberal. Y que por lo tanto era necesario en esa introducción que ustedes realizaran un pequeño análisis del contexto histórico de la globalización. Como recordarán, el modelo neoliberal y la globalización surgen en México específicamente en el año 1982, a finales de este año, cuando se firma la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir del sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que fue el 1 de diciembre de 1982, se comienzan a aplicar las medidas de política neoliberal y se abandonaba toda la política económica del modelo sustitutivo de importaciones. Entonces, en sus ensayos, ustedes se les solicitó que ubicaran brevemente ese periodo con sus principales características. No era que desarrollaran un extenso texto de varias páginas, con una página o un poquito más, una y media, destinada exclusivamente al contexto en el cual en México se presenta el modelo neoliberal. Era importante cuáles son las características de que no se quede en la mera descripción de qué es el modelo neoliberal, qué significa, sino cómo se presenta en el país, ¿sí? Y cuáles fueron las principales medidas de política económica que van a afectar a toda la economía y la sociedad mexicana en su conjunto. Bien, y que este análisis del modelo neoliberal estuviera presente y también ya ubicaran un tema a investigar y obviamente lo vincularan con el contexto del modelo neoliberal. Algunos, la primera avance, algunos ensayos, más bien el avance del ensayo, ya presentan esa relación entre la ubicación conceptual e histórica del modelo neoliberal en México y su tema de investigación. Pero en otros casos, el ensayo simplemente ya inicia con el objetivo de estudio, que es del modelo neoliberal, el tema a desarrollar, sin que haya una referencia del modelo neoliberal. También en algunos casos se quedan simplemente en describir lo que fue el modelo neoliberal y no presentan el tema a investigar, se quedan simplemente en el marco de referencia. Bien, los que desarrollan únicamente el tema a investigar, hay algunas situaciones que yo les mandé unos breves comentarios y en estos podemos ubicar algunos tipos de situaciones. Una de ellas era que el tema a desarrollar podía ser muy general, ¿sí? Es decir, analizar todo el modelo neoliberal o toda la política neoliberal que implica muchísimos aspectos y que por lo mismo un ensayo breve no lo podía ubicar. Siempre es necesario ir concretizando, ¿sí? Como es muy grande la problemática económica, social, política, cultural, de seguridad, etcétera, abocarse a un tema en específico. Y aún escogiendo, digamos, el tema económico, es todavía importante todavía concretizar aún más. Algún tema, por ejemplo, es las devaluaciones. Me parecen muy bien.
¿sí? Pero implica también un contexto histórico de cómo se presentaron las devaluaciones en México y cómo se utilizaron en el modelo neoliberal. Cuántas devaluaciones fuertes hubo en el modelo neoliberal y cómo afectaron a la población. Por ejemplo, algún tema me pareció muy importante, muy bueno. El tema de la educación, muy bien. El tema de el narcotráfico, la inseguridad en México, son temas muy importantes, pero eso ya es un nivel de concretización muy importante al que todos los trabajos, todos los ensayos deben arribar y deben concretizar. ¿Sí? Ahorita les puse una calificación, sin embargo, esta calificación no la tomen como definitiva. Fui, digamos, muy preciso en las calificaciones, no fui complaciente, porque es necesario hacer buenos ensayos. El objetivo también es que podamos realizar un concurso de ensayos desde manera virtual y elegir qué ensayos pueden ser los ganadores en este periodo y si nos da tiempo todavía, al igual que en los concursos que hubo anteriormente, automáticamente tendrían 10 en este parcial los ganadores de algún premio de este concurso. Si es que nos da tiempo, dada la problemática que tenemos ante la pandemia que estamos padeciendo. Bueno, otro elemento también que quisiera señalarles de sus temas de investigación es que en algunos casos no corresponde al periodo del modelo neoliberal. Por eso era muy importante que ustedes desarrollen ese contexto antes de escoger tema. Por ejemplo, el caso del movimiento del 78 es muy importante en la historia de México. Es un fenómeno, un aspecto histórico que fue determinante en la historia del país, pero eso fue antes del modelo neoliberal. Ya estaría fuera de lugar el análisis de ese tema de estudio. El equipo que desarrolló ese tema tiene que escoger otro. Y hubo muchos, ha habido y seguramente habrá más movimientos sociales muy importantes durante el modelo neoliberal. Sí está, por ejemplo, el sindicalismo, la lucha de los maestros, la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la lucha de los maestros, etcétera. El zapatismo, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos movimientos se dieron dentro del periodo neoliberal. Entonces, van bien, pero sí es muy importante que ustedes vayan vinculando, primeramente vayan presentando el contexto neoliberal al menos en una hoja, en una cuartilla, y las otras 2 hojas restantes de lo que van a estudiar, lo que van a investigar y que va a ser su tema de investigación. ¿Sí? Bueno, se les dio a otro aspecto también que era muy importante, el formato APA. Algunos trabajos no lo presentan, de plano no tienen ninguna referencia ni en el texto ni tienen ninguna bibliografía que hayan utilizado. Un ensayo, jóvenes, no es tan difícil de hacer. Y simplemente es que ustedes, por su primera tarea es lograr un tema de investigación, eso es muy importante, pero también que ustedes utilicen material bibliográfico y lo sepan utilizar en su texto, lo sepan citar. No hay un ensayo en el cual el investigador solito escriba, ¿sí? Esos son comentaristas, esos son opiniones, pero no es un ensayo. Un ensayo científico o académico tiene que recoger esos avances de investigación que afortunadamente ya existen
y que ahorita, antes era necesario ir a una biblioteca. Si la biblioteca estaba muy bien surtida, pues ya teníamos todo para una investigación. Pero si esa biblioteca no tenía ni siquiera un libro del tema de investigación, había que ir a bibliotecas especializadas, más importantes. Anteriormente, antes del Internet, los investigadores iban a la biblioteca de la UNAM, a la biblioteca del Colegio de México, pedían permiso y se pasaban ahí los días estudiando, haciendo fichas, todo a mano, todo a mano. Ahora tenemos ese prodigio de las herramientas electrónicas, las herramientas digitales, que nos permiten ahorita desde la comodidad de nuestra casa ubicar muchos textos que hay. Yo le recomendé durante nuestros cursos la página de umed.net, ¿sí? Pero también les recomiendo que no se metan a buscar solamente en el Google o en algún otro buscador. ¿Por qué? Porque ahí recogen miles, millones de textos, pero algunos sin un rigor científico. Algunos incluso son información falsa, información que no existió, o también hay una marcada tendencia ideológica, y también por lo mismo el modelo teórico puede falsear la realidad. Les recomiendo que se metan en el buscador el Google académico. Es Solar Google, y disculpen mi inglés, no soy bueno para el inglés, y ya en ese Google académico ustedes tecleen y busquen los datos, ¿sí? Y ya lo tengan. Si ustedes logran encontrar algunos textos sobre el tema que ustedes quieren investigar, ya los tienen en su archivo, es muy importante hacer el siguiente ejercicio: leerlos, revisarlos e irse inmediatamente a la bibliografía de ese artículo. Y ahí seguramente van a encontrar más bibliografía en la cual el autor se apoyó para realizar su trabajo de investigación, su ensayo. Y estas referencias bibliográficas son muy valiosas para ustedes, son un gran descubrimiento, porque vuelven a su vez a buscar esos ya textos especializados, ¿sí? Y entonces ustedes ya pueden buscarlo y tener ese material que por alguna razón lo cite el autor, porque es un texto muy relevante. Y a su vez ya tienen ese material, y nuevamente buscar la bibliografía donde ustedes pueden encontrar mayor información. Este artículo no le estamos pidiendo que hagan un ensayo, así como para que se publique en revistas académicas importantes. Vamos, los profesores, los académicos, no crean ustedes que realizan investigaciones así como para que sean publicadas. Es realmente un gran esfuerzo, porque las revistas académicas tienen un consejo que da un arbitraje a la revista, y pues luego tardan meses para que las acepten y las publiquen. Ya una persona que logra publicar un artículo en una revista académicamente prestigiosa, ya mi respeto, ya es una persona que ya tiene ese gran mérito, ¿sí? Pero en este caso son ustedes alumnos de preparatoria, son sus primeras experiencias de investigación, y con que ustedes logren recoger cinco textos del tema que están ustedes tratando, del tema específico y concreto que están ustedes tratando, y el periodo neoliberal que ustedes están tratando, lo leen, citan, y es muy importante, ya que tienen toda esa referencia, a su vez que ustedes ordenen su texto. Al principio vienen los antecedentes, después vienen el tema que ustedes están desarrollando, y a su vez el tema puede ordenarse cronológicamente, puede ordenarse conceptualmente, pero tienen que irle dando un orden hasta que después lleguen ustedes a la conclusión. Y eso facilita mucho la lectura,
porque también me di cuenta que en este primer avance mezclan citas, se van de un tema, se van a otro, y pues no hay un gran avance. Una lectura sencilla pero ordenada deja en muy buenas condiciones, deja muy bien parado al, a los escritores de ese texto. Ahora, en algunos casos también no vi que se reflejara un trabajo en equipo, ¿sí? No se ve un trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, realmente coordínense en un trabajo en equipo, divídanse el trabajo, uno puede buscar bibliografía, otros pueden leer, pueden hacer citas y después va a ser como una especie de rompecabezas que ustedes integran esa información, pero debe ser ordenada, no debe ser pon el párrafo por acá, el otro párrafo por acá, porque puede repetirse, puede haber omisiones, o simplemente la lectura va a ser muy difícil de leer. Piensen siempre al escribir en el lector, siempre piensen en él, ¿sí? Ahora, segundo avance, ¿en qué va a consistir? Ya tienen ustedes un tema de investigación. Ahora van a tener que desarrollar al menos en 8 páginas ese tema de investigación. Ya, antecedentes, desarrollo, conclusiones, citando bien el formato APA. Acuérdense que si ustedes dicen, vi algunos textos muy bien que dicen, por ejemplo, López, y ustedes le han puesto nada más la fecha el año, perdón, de la publicación del libro, pero no es de acuerdo a López, ya se pone la fecha. Pero luego hay citas textuales donde no nada más ponen de acuerdo a López y al final ponen la fecha. No, cuando es una cita textual se pone López, coma, año, 2 puntos, página tal. ¿Sí? Si es un artículo que ustedes encontraron en internet, entonces no tienen por qué ponerle página, simplemente ponen la referencia. También, jóvenes, todo lo que ustedes están citando debe estar al final en su bibliografía. Me di cuenta de algunos primera presentación de este ensayo, donde hay 6 libros de bibliografía, pero ninguna cita, ninguna referencia en el texto de esos libros. Aunque sean pocos, pero citen solamente lo que ustedes están utilizando. ¿Sí? Bueno, entonces tienen ustedes todo este lapso para entregar la segunda entrega. Me parece que está programado hasta el jueves próximo me parece, y de la próxima semana, pero si es necesario y si ustedes lo consideran, podemos darle más días para esta segunda entrega. No se preocupen tanto por la calificación de la primera entrega. Vamos a ponderar el ensayo final, cómo quedó, y entonces esa va a ser el que tenga más peso en el promedio de calificación que tenga el ensayo. Ahora, muy importante, también les pedí que ustedes mismos fueran entregando sus sugerencias de si quieren hagamos un examen para evaluar este curso o el ensayo sea la parte de promedio de equivalente a el examen. O sea que en lugar de examen sea el ensayo el que estemos ubicando. Háganmelo saber y yo tomaré sus ideas, ¿no? Entonces, cualquier duda, estamos para servirles. El libro de texto es importante, citen algunas partes. También, para desgracia, vi que hay citas textuales del libro. Algunos copiaron y pegaron el libro. Copiaron una parte, luego otra parte, luego otra parte. Y entonces, obviamente, su calificación fue muy baja, porque es muy importante que ustedes citen al autor, pero de preferencia con sus propias palabras.
con sus propias palabras. Ya la gente que domina un tema, ya lo redacta, pum, 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 escribe y se apoya en varios autores. Pero la redacción es de él. Hay cosas que, acontecimientos que pasaron y no son propiedad de ningún autor, no tienen por qué citarlo, ¿sí? Por ejemplo, la nacionalización de la banca en México se dio en 1982, tuvo estas consecuencias, ¿sí? Eso es un acontecimiento que pasó y usted lo puede decir con sus propias palabras. Ya las opiniones de los autores, ahí sí, cítenlos. Bueno, esas serían todas las indicaciones. Espero se encuentren muy bien. Cuídense mucho y cualquier duda, tienen mi teléfono y háganmela saber. Yo estaré pendiente y finalizo con una disculpa de que esta semana y la semana pasada, algunos días, estuvimos muy ocupados algunos maestros porque estuvimos en una evaluación para que nos beneficia esa evaluación porque nos dan unos estímulos al desempeño docente, pero tenemos que enviar toda nuestra información para ser evaluados y eso lleva mucho tiempo y no les puedo dedicar. Pero a partir de este momento estamos más desahogados y esperemos que salgan muy buenos trabajos de este ejercicio que estamos haciendo. Lo bueno de que tenemos tiempo para la retroalimentación, tanto entre ustedes como equipo, como conmigo, y vamos a estar muy atentos y cada ensayo, por favor, cada avance del ensayo, vamos a ir entregando las observaciones puntuales hasta que ya tengamos un ensayo bien integrado que pueda ser enviado para que sea evaluado en un concurso virtual que vamos a hacer en este periodo. ¿Sí? Bueno, ya la tercera entrega, que va a ser de esta semana a la que sigue, ahí sí ya tiene que estar el ensayo totalmente entregado, totalmente concluido, ya no va a haber retroalimentación, se hará el corte y el ensayo será evaluado esté como esté. ¿Sí? Entonces ahorita, por favor, todas las dudas háganmelas llegar para que ya al entregar el ensayo final, no va a haber ninguna retroalimentación. Es el ensayo final, ese se va a evaluar y ese va a ser su calificación. ¿Sí? Si ustedes deciden que no hay examen, esa será la calificación más importante de este periodo virtual en que ha estado nuestro curso. Pásenla muy bonito, me despido de ustedes, tengan muy buena noche y cuídense mucho, por favor.